Buenas tardes, doctor Luis de la cadena COPE. Quería preguntarte cómo está Benzema. Decías el otro día que esperabas que tuviese unos minutos en el partido de mañana para poder estar bien de cara a la Supercopa. ¿Peligra mañana? ¿Va a jugar mañana? ¿Peligra la Supercopa? De momento Karim no va a jugar mañana porque todavía no ha hecho nada con equipo, entonces mañana no puede jugar. El plan es que sigue haciendo sus cosas y la idea que tenemos que el sábado cuando volvemos que esté otra vez con nosotros. Just quickly, can someone close the door back there if they don't mind, just to take a look at it. The question was about Karim Benzema. No, he's not going to play. He's moved the team, but he hasn't been training full, so he's not going to play tomorrow. Our idea is to, when we get back to Madrid on Saturday, have him back fully with the squad. ¿Qué tal, mister Alfonso Toros en directo para Real Madrid Televisión? A falta de todavía este partido contra el Bayern Munich, ¿qué balance hacen estos 17 días de pretemporada de los dos partidos que ha jugado hasta ahora? Bueno, la verdad es contento de lo que hicimos, del trabajo que se ha hecho en toda la gira. Hemos podido además trabajar muy bien en Canadá y ahora bueno, tenemos este tercer partido que es importante y lo que queremos nosotros, lo que quiero del equipo es ir a más, ¿sabes? Ver más cosas y también de los jugadores. Algunos, bueno, ya veremos mañana, pero la idea es que juegan más minutos, casi todo lo que van a empezar el partido y bueno, pero contento, la verdad, contento de cómo han ido las cosas. The question was about the preseason, the overall feeling on the preseason. I'm happy with the work we've done. I'm satisfied. We were able to work quite well in Canada. Now we're on the third game. What I want is obviously the team continue to grow, get better, ultimately show more quality, especially with the players, be able to show more on the field, and have some of the players get more minutes, especially those that will start the game. But overall, I'm quite happy with how things have gone. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Antón Meana, en directo en el Alguero de la cadena SER. Quería preguntarle por Asensio, si van a tomar la decisión acerca del futuro de Marco lo antes posible por la posible sanción de la FIFA al Real Madrid, y si usted considera que el momento de Marco, ya ha hablado que necesita minutos, pero si cree que es bueno que se quede aquí, que usted le vaya dando los minutos que pueda dar. Bueno, eso lo vamos a ver, lo vamos hablando. Como has dicho tú, tenemos poco tiempo ahora, pero vamos a ver tranquilamente en Madrid y luego vamos a tomar una decisión. Pero Asensio, Marco es jugador del Real Madrid. Y la idea que yo tengo es que se quede en el grupo, porque además es también el deseo del jugador. Y bueno, pero esto lo vamos hablando porque hay mucho que hablar de todos los jugadores y hasta el 31 la verdad es que puede pasar de todo, pero como tú sabes, hasta el día 13 también tenemos que cerrar cosas. First one about Marco Asensio, whether or not he will remain with the team. We will see. Obviously, we have a little bit of time. When we get back to Madrid, calmly we'll make a decision. I've said before, Marco is a player of Real Madrid, former Real Madrid, and the idea that I have is that he remains in the club. That's also what he wants, but we'll see. As I've said, that until August 31st, anything can happen. Hola, Iván, ¿cómo estás? Y bueno, te quería preguntar, después de una temporada tan increíble. Sorry, you just say your name and I'm be sorry. I'm Casey from the Associated Press, and te quería preguntar, y después de una temporada tan increíble, ¿cómo mejoras con un equipo que es lo mejor en Europa? Y también, ¿te sentís la presión? Entonces, tu segunda temporada y tu primera temporada fue tan increíble. Bueno, sabes, la presión en este club es todos los días. Sé lo que es entrenar a Real Madrid. He jugado en este equipo, bueno, llevo muchos años en este equipo y la presión la siempre he tenido, y además es una cosa que me gusta porque siempre
con una presión mejoras. Y luego lo que ¿Cómo vas a mejorar el equipo? Bueno, mejorar el equipo es difícil. Lo que tenemos que hacer, tenemos el objetivo que es siempre intentar ganar lo que tenemos por delante, y lo que vamos a hacer este año es intentar ganar, bueno, todo lo que va a venir para nosotros. Pero estamos preparados y estoy contento con la plantilla, estamos trabajando bien y luego veremos. Pero va a ser un año complicado, difícil, esto sin duda, pero bueno, yo estoy contento de todas formas de poder empezar otra vez una temporada. The question was, after such an incredible year, how do you get better, and also how do you deal with the pressure once again now after winning the European Championship last year? First of all, the pressure, that's something that exists every day here at Real Madrid. I know it's like to both coach and obviously play as well here. This is where I've been for a long time, and the pressure is always there. It's ultimately something that I like because pressure can make you better. It's hard to make this team better. I think what we have to do is look to win everything that we can, all that's in front of us. I think the team's prepared. I'm happy with the club, but as I said, we'll see. It's obviously going to be a very tough year, but I'm very happy to have a chance to begin once again this season. Hola, mister, ¿qué tal? Álvaro Montero, Deportes 4. Ha dicho Ancelotti hace unos minutos aquí que no le sorprende que le vaya al Madrid también con usted, que es un entrenador con carisma, que le parece que está haciendo las cosas muy bien. A mí me gustaría saber, uno, qué es lo que aprendió usted con Ancelotti cuando estuvo con él hace 2 temporadas y qué significa para usted el reencuentro con el entrenador italiano. Bueno, muy contento porque tengo mucho respeto a Carlo. Bueno, antes yo estuve de jugador con él, ese lo conozco desde hace mucho tiempo y es una persona que admiro mucho y aprendí mucho de él, pero de segundo, bueno, como tercero, porque había Paul Clement también y yo estaba callado, ¿sabes? Estaba yo ahí y quería aprender lo que tenía que hacer y aprendí muchísimo con él y bueno, y ahora me toca a mí de ser el primero entrenador de Madrid, gracias a él, porque luego, bueno, cambiaron cosas y bueno, pero mucho respeto hacia él y lo voy a saludar como siempre, con mucho respeto a él. The question was about Carlo Ancelotti, former Real Madrid manager. What did you learn from him, and what does this mean, this re-encounter tomorrow? I'm very happy. I have a lot of respect for Carlo. I was also played under him during my playing days. He's a person that I admire a lot. I learned a lot. Obviously, I was third. There was also Paul Clement, so I was quiet, but I was there to learn, and I did learn a lot that year with him. Now, ultimately, it's my turn to be first team manager of Real Madrid, thanks to him. And he's someone that I have a lot of respect for, and tomorrow I look forward to saying hello to him. Hola, mister. Buenas, por aquí. Edu Vidal de Onda Cero, en directo en el primer toque también. Acaba de decir que le gustaría que Marco Asensio siguiera en el Real Madrid con el grupo. ¿Usted piensa que hay overbooking en esa posición de jugadores con Asensio, con James, con Isco? ¿Que alguno tendría que salir? Si se queda Asensio, que alguien tendría que salir en esa posición. Hay muchos jugadores en esa posición, por eso que todavía no está cerrado nada. Y esto lo vamos a hablar cuando volvemos a Madrid, pero como tú sabes, hay muchos jugadores en esta posición y es difícil meter a todos los jugadores, además son todos muy buenos. Pero bueno, vamos a tomar decisiones. The question was if there's a sort of a clog in the midfield with players like Marco Asensio, Isco, James, if it's difficult having so many players in that position. There's a lot of players in that position. It's something that we're going to look at when we get back to Madrid. As you said, there are a lot of players, and it's tough to always give players the minutes they want. But we'll make the right decision. We'll make a decision. Yes, this is Zinedine from MetLife Stadium, and I know you brought a lot of young players from Castilla this year, and who of them has met your expectations the most, and do you think they deserve a place in the first squad for the next season? Thank you. El equipo tiene muchos jugadores de esta primera temporada de Castilla. ¿Cuáles jugadores
logrado alcanzar las expectativas suyas y cuáles tal vez van a estar en el primer equipo? Bueno, como siempre en este club, yo creo que hay jugadores importantes, bueno, en la plantilla del primer equipo, pero hay jugadores también que puede hacer cosas buenas, muy buenas en la cantera, y están aquí porque se merece estar aquí. Estamos trabajando, yo creo que también ellos lo están haciendo muy bien, pero con los canteranos también tenemos que ir paso a paso, y bueno, lo importante es que entrenan con nosotros y mejoran, pero nosotros tenemos un equipo muy grande, con muchos jugadores, y lo más importante es la plantilla principal. Obviously, there are one more players here with the first team. Well, this team has a lot of important players. There's players with the first team, and obviously players in the youth systems as well. Players that are here in the preseason are here because they deserve it. They've done quite well. But the most important thing with these youth players is to go step by step. It's important that they're here with the first team, but we obviously have a very large first team with a lot of key players. So, and ultimately, the first team is what's most important. Zinedine, don Jairo Bermúdez, TV Colombia, revista 10 de Nueva York. Hablando de James y sabiendo que tienes muchos jugadores en esa posición, si James se va, ¿por qué lo dejarías ir? Y si se queda, si James se va para otro equipo, ¿por qué lo dejas ir? Y si se queda, ¿qué tiene que mejorar? Bueno, James es un jugador del Real Madrid, y no quiero que se vaya. Luego, es verdad que, bueno, de la exposición, la tuya, bueno, siendo colombiano, es normal porque James tiene que a lo mejor jugar más, y él lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, trabajar. La única cosa es que después yo tengo que tomar decisiones. Ha jugado el año pasado, yo espero que va a jugar más este año, y que demuestra lo que está haciendo, porque tiene un talento. Bueno, es lo que quiero de los jugadores, que dan siempre el 100%. Luego tengo que hacer cada partido ¿cómo se dice? Un equipo. Y cuando hay 25 jugadores, es la única cosa. Yo no tengo nada con James, porque siempre me pregunta lo mismo, y James es uno que además es que está bien en este equipo, y vamos a ver. Importante es que nosotros hacemos todos juntos para ganar, nada más. The question was about James Rodriguez, if he stays, if he goes. Well, first of all, James is a player from Real Madrid. Is a Real Madrid player. I want him to stay here. It's true that it's true that he hasn't played as much you as a reporter being Colombian. It's understandable to ask what else he needs to do. But what he really needs to do is continue to work, and then ultimately I need to make the right decisions. I think he's a player who can continue to show his talent, and ultimately what I want from all players is to give their 100% as part of the team. Each match is my job to form one team, and when there's 25 players it's not easy. And ultimately I always ask the same question, and my answer is that he's good in this team, and ultimately together is what we need to work together as a unit. We have time for two last questions. Una o dos preguntas. Venimos hablando en esta pretemporada de la situación de PSG. En las últimas horas se está diciendo también en Francia que ya parece que es cosa hecha que se vaya al PSG. Quería saber si está cerrado ya su salida y si consideras que el PSG es un destino idóneo para Jesús. Bueno, todavía no está cerrado, todavía no está el tema como sabéis vosotros, pero no está nada firmado, pero está en buen camino, ¿sabes? Yo creo que vamos a volver a Madrid, y luego ahí yo creo que vamos a saber más del tema de GC. Y luego si es un sitio idóneo, yo creo que sí, porque además es un buen equipo, porque además GC ahí va a meter muchos goles. Y nada,
es un equipo importante y espero que si todo va bien, que le vaya bien a él, como siempre, pero Madrid es su casa de todas formas. Ha siempre estado toda su vida aquí y bueno, lo mejor es un año, ¿no? Volver a casa, ¿no? The question about Kessé, if it's a done deal as reported in France that he's going to PSG, and if that's the perfect destination for him. First of all, it's not yet done. There's nothing signed. It's obviously advanced, but we'll know more when we get to Madrid. As for the second question, I think so. Obviously, PSG is a very good team. It's a place where Kessé can score a lot of goals. I think it's an important team, and ultimately, I hope it goes well for him. But ultimately, we have to remember that Madrid is his home. He's been here all his life, and hopefully, it'll just be 1 year and he's back. Last question, última pregunta. Hola, Zidane. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana Narváez con el Canal 44 en México. Y bueno, mi ciudad Juárez, que fue conocida tristemente por la violencia, te voy a hacer una pregunta un poco diferente. Últimamente ya el terrorismo ha llegado al mundo del fútbol, y qué mejor un mensaje a todos los niños que se pueden enfocar al deporte que a la violencia. Un mensaje de paz. El mensaje de paz además nosotros hacemos una cosa muy bonita, hacemos deporte todos los días y todos queremos la paz, porque la convivencia es muy bonito entre todos, y lo que tenemos que hacer es, vivir lo mejor posible. Entonces claro que el mensaje que queremos de todas formas mandar a todos es paz y vivir bien su vida, y ya está. Bueno, gracias. The question was just about a message for peace with all the terrorism. I think ultimately you're all on the same. We have the opportunity here to do something beautiful, which is play sports, and we want to be able to encourage peace, and sort of being together is the best way to show it. Obviously, we want people to live the best they can. So my message would be peace, and for people to live well.